Es un homínido extinto que vivió en África desde hace aproximadamente 1,9 hasta 1,6 millones de años antes del presente, en las edades Gelasiense y Calibriense, principios medianos del Pleistoceno. El descubrimiento de esta especie se debe a Mary y Louis Leakey, quienes encontraron dos fósiles de Tanzania, África, entre 1962 y 1964. Cuando fue descubierto, se lo consideró como la especie más antigua del género Homo, puesto ocupado después por H. rudolfensis. Su nombre significa hombre hábil y hace referencia al hallazgo de los instrumentos líticos probablemente confeccionados por este. Se han relacionado estudios detallados de los restos óseos de sus manos para verificar si realmente sería posible que este Homo los hubiera realizado. Los científicos concluyeron que era capaz de precisión de agarre para realizar las manipulaciones necesarias en la fábrica de utensilios de piedra. Probablemente era carnívoro oportunista. Cráneo más redondeado, incisivos espadiformes, molares grandes y con esmalte grueso, ausencia de diastema, foramen magnum, hueco occipital ubicado más hacia el centro, rostro menos prognato que los australopithecus, incisivos más grandes que los australopithecinos, corta cara, dedos curvos de pies y manos, lo que indicaba que aún utilizaba los árboles. La posición bípeda en las hembras provoca una reducción de la pelvis, que tiene como consecuencia un adelanto de los partos, lo cual implica prematuración del neonato, un mayor tiempo dedicado a la crianza y así la necesidad de mantener vínculos sociales fuertes que potencialmente coadyuvan el desarrollo de una cultura. Mayor capacidad craneal, 650 centímetros. El Homo erectus es un homínido extinto que vivió entre 1,8 millones de años y 3.000 años antes del presente. Homo erectus clásicos habitaron en Asia Oriental. En África se han hallado restos de fósiles afines que con frecuencia se incluyen en otra especie, Homo ergaster. También en Europa, diversos restos fósiles han sido clasificados como Homo erectus, aunque la tendencia actual es la de reserva el nombre Homo erectus para los fósiles asiáticos. El volumen craneal muy variable, aumentando a lo largo de su dilata historia. Tenía una capacidad mayor que la del Homo habilis, que la del Homo georgicus, encontrando en Dmanisi. Los primeros restos que se encontraron del hombre de Java muestran una capacidad craneal de 850 centímetros cúbicos, mientras que los que se encontraron posteriormente llegan a los 1100 centímetros cúbicos. Poseía un marcado toro supraorbitario y una fuerte mandíbula cimentón, pero de dientes relativamente pequeños. Presentaba un mayor dimorfismo sexual que en el hombre moderno. Era muy robusto y tenía una talla elevada hasta 1,80 metros de medida. Los seres humanos son individuos pertenecientes a una especie animal y reciben la denominación científica de Homo sapiens y pertenecen a la familia Hominidae. También son conocidos bajo la denominación genérica de hombres, aunque ese término es ambiguo, pues se usa también para referirse a los individuos de sexo masculino y en particular a los varones adultos. Los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas. Los humanos son animales sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. No se tiene evidencia de que exista otra forma de vida con dichas capacidades, o superiores, en el universo. En el pasado, el género Homo fue más diversificado y durante el último 1,5 millones de años incluía otras especies ya extintas. Desde la extinción del Homo neanderthalensis hace 25.000 años y del Homo floresiensis hace unos 12.000 años, el Homo sapiens era la única especie conocida del género Homo que aún perdura.
Hasta hace poco, la biología utilizaba un nombre trinomial, Homo sapiens sapiens, para esta especie, pero más recientemente se ha descartado el nexo filogenético entre la neandertal y la actual humanidad, por lo que se usa exclusivamente el nombre binomial. Homo sapiens pertenece a una estirpe de primates, los hominoideos. Evolutivamente se diferenció en África, y este ancestro surgió de la familia de la que forma parte de los homínidos. Filosóficamente, el ser humano se ha definido y redefinido, y asimismo de numerosas maneras, a través de la historia, otorgándose de esta manera un propósito positivo o negativo respecto de su propia existencia. La economía paleolítica era depredadora, de tipo caza-recolección, y con ella cubría las necesidades básicas: comida, leña, materiales para sus herramientas, ropa o cabañas. La caza fue poco importante al principio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida que el ser humano progresó física y tecnológicamente, la caza fue cobrando una mayor importancia. Los primeros homínidos incluidos, el Australopithecus y el Homo habilis, apenas capaces de cazar, vivían de la recolección de vegetales comestibles, como los tubérculos, las raíces y las cortezas, de capturar pequeños animales como los insectos, los reptiles, los roedores, los polluelos, y de animales muertos o enfermos que encontraban, la carroña. Eran animales oportunistas. El Homo erectus ya cazaba, pero su verdadera base alimenticia siguió siendo la recolección y la carroña, así como las capturas oportunistas o con trampas. Los verdaderos homínidos cazadores son Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, que, sin embargo, nunca dejaron de comer vegetales, pequeños animales o carroñas. Sobre los grandes yacimientos de Torralba y Ambrona, en Soria, España, algunos autores sostienen que no eran cazadores, sino lugares de carroñeo, mientras que otros creen que el Homo heidelbergensis se aprovecharía de la clara oportunidad de este homínido para cazar, con lanzas de madera. Con 400 años de antigüedad, los Homo neandertales y los Homo sapiens también aprendieron a pescar por medio de ampones, redes o arzuelos. En esencia, las técnicas de fabricación de utensilios no cambiaron demasiado a lo largo del Paleolítico. A pesar de la multitud de culturas que han llegado a diferenciarse, lo que sí se produjo fue un proceso de perfeccionamiento, más o menos constante en la obtención de las formas deseadas. Se fabricaron por medio de diversas técnicas de talla, entre las que destaca la percusión. Se golpeaba el núcleo de una roca de rotura concoidea, de cuarzo, cuarcita, sílex, obsidiana, etc., con un percutor de piedra o de cuema de ser híbrido, percutor blanco o elástico, para dar forma a las herramientas líticas. En el Paleolítico superior se llegó a tallar la piedra por presión, además de por percusión, consiguiendo un mayor control sobre el resultado. En ambos casos se obtenían filos constantes o bien esquirlas afiladas denominadas lascas. Inicialmente se fabricaron herramientas de piedra muy simples, los cantos tallados. Después aparecieron los bifacios o hachas de mano, que servían para hacer de todo: cortar, caravar, romper o perforar. Más adelante, los útiles se especializaron. Aparecieron las raederas para curtir pieles, los cuchillos para desollar animales, las puntas de lanza, de piedra, etc. Gracias. Muchos investigadores utilizan la clasificación de Elma-Service a la hora de identificar las sociedades paleolíticas. La mayoría de estas son consideradas bandas grandes, grupos pequeños de cazadores, recolectores, nómadas, de carácter igualitario, sin claras diferencias entre sus miembros.
sin líderes formales y que vivían en campamentos estacionales o cuevas. Al ser de reducido tamaño, en estos grupos no debía existir ni especialización ni visión del trabajo. Cada miembro del grupo era capaz de hacer de todo para sobrevivir, al margen de las capacidades individuales, mayores en un individuo que otros. Dado el dimorfismo sexual propio de los homínidos, es posible que hubiese un cierto reparto de tareas entre sexos, en aquellos casos en los que la potencia física fuese esencial o se produjese en el embarazo, y quizás también en función de las edades. El acceso de la mayoría de los bienes de carácter colectivo debería ser libre. Algunos serían de uso privado, como las herramientas, ropa o adornos, pero la posibilidad de robo sería muy reducida por la movilidad implícita a su tipo de vida y por los sistemas de intercambio recíproco, que serían los predominantes. Tampoco sería habitual la guerra, aunque la entendamos en su sentido más amplio como conflictos armados entre grupos de personas, y así lo parecen corroborar la ausencia de indicios arqueológicos claros. Muchos autores relacionan los sucesos bélicos con la aparición de las jefaturas y el Estado, pero hay antropólogos que opinan lo contrario. Hasta hace poco, la primera evidencia de que los homínidos habían desarrollado ciertas creencias religiosas y o espirituales pertenecían al Paleolítico Medio. Los neandertales presentan un comportamiento funerario complejo, caracterizado por hechos como que enterraban a sus muertos, les ofrecían ofrendas, artefactos líticos, flores o restos animales, y en algún caso manipulaban los cuerpos. Pero el hallazgo de decenas de individuos de H arrojados intencionadamente a la cima de los huesos, junto con un bifaz, sin utilizar, ha llevado a los investigadores a remontarse hasta más allá de los 300.000 años. Utilizar este tipo de comportamiento se generalizó y diversificó con la aparición del Homo sapiens. Por otro lado, antropólogos como James Harwood y Vincent Fallio han propuesto recientemente que la religión y la espiritualidad, así como el arte, podrían haber surgido primero entre homínidos prepaleolíticos o en las sociedades tempranas del Paleolítico inferior. De acuerdo con Fallio, el ancestro común de los chimpancés y los humanos experimentó estados alterados de conciencia, participando en el ritual, el cual fue utilizado en sus sociedades con la finalidad de fortalecer los lazos sociales y la cohesión del grupo. Aunque existen una placa grabada hace 300.000 años en Alemania y una posible figura antropomorfas de 250.000 en Israel, solo son ejemplos aislados de arte paleolítico, no habiéndose generalizado las manifestaciones simbólicas artísticas hasta la aparición del Homo sapiens. Esta evidencia se remontaría a por lo menos 75.000 años, consistiendo en unas placas grabadas y pintadas, así como una serie de conchas marinas perforadas halladas, todas ellas en Sudáfrica. Es posible que el Homo sapiens haya producido elementos artísticos y o decorativos con anterioridad a esta fecha, pero su cuna en África, y allí es muy difícil datar adecuadamente ciertas manifestaciones artísticas, y las investigaciones al respecto no son tan abundantes como en otros continentes. En Europa se han encontrado gran cantidad de obras posteriores, pintadas o esculpidas en las paredes de las cuevas, o decorando elementos de uso cotidiano que abarcan artefactos de piedra, huesos o mármol, como arpones, puntas de lanzas, bastones. I'll be fine once I get